Ya pues que hemos llamado a la asistencia, vamos a dar inicio a la clase de hoy, a la sesión de hoy. Y en la sesión de hoy vamos a comenzar a trabajar ya con, a ver, me dice, ¿quién es? Juan Pablo Valencia. También, ¿quién? Buenos días, Juan José. Listo. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Y hoy vamos a empezar a trabajar con lenguaje orientado a la web. Porque la idea, pues, hemos trabajado hasta ahora en base de datos, ¿cierto? Hemos trabajado en una base de datos en SQL, en este caso, pues, en MySQL hemos trabajado. Y la idea también es que podamos ver, por ejemplo, a través de un portal web, la información, que no solamente la tengamos disponible en la base de datos, sino que hagamos que un sitio web sea funcional y que la información que nosotros manipulemos la podamos manipular a través de un sitio web. Entonces, para ello es que existen los lenguajes orientados a la web. Uno de ellos, como les he dicho, pues se puede trabajar con Python a través de un framework, pero la manera más sencilla con la que usted puede hacer una conexión de una base de datos y trabajarla orientándose a la web es a través del lenguaje, por ejemplo, como PHP. Entonces vamos a iniciar con un lenguaje PHP. ¿Listo? Vamos a dar inicio a la clase trabajando con lenguaje PHP. Voy a abrir un archivo en blanco. Voy a utilizar un bloc de notas muy sencillo. En este caso voy a utilizar el bloc de notas más. Ya les voy a compartir imagen porque deben estar viendo ustedes la presentación apenas en pantalla, ¿cierto? Listo. Voy a utilizar este bloc de notas. Bloc de notas más. Bueno, importante. Antes de comenzar a usted a programar algo en, en un lenguaje de programación como PHP, es importante que tenga instaladas herramientas como SAM, por ejemplo. Entonces miren que tener instalado SAM, bueno, es que debo compartir la ventana para que lo podamos visualizar bien. Listo, entonces miren que el tener SAM, una aplicación como SAM, les permite a ustedes, poder trabajar con les permite trabajar a ustedes con un lenguaje de programación. Entonces, miren, a ver, Daniel, listo, sí, tranquilo, Daniel, no se preocupe, gracias por informarme, ya le quito la falta. Listo, entonces miren, cuando nosotros trabajamos con un lenguaje orientado a la web, es importante, por ejemplo, que tengamos SAM instalado. Ustedes ya SAM lo conocen porque hemos trabajado con MySQL. Pero entonces al trabajar con lenguaje de programación orientado a la web, es importante, uno, tener activo Apache, en este caso. El Apache hace que su computador funcione como si fuera un servidor orientado a la web, como si fuera un servidor web. Entonces usted va a poder mirar las páginas que usted realice, las va a poder mirar desde el navegador web funcionando. Esto es algo importante. Lo primero, que hay que tener el servidor orientado a la web activo, en este caso Apache. Recuerden que uno le da clic derecho aquí a SAM y le aparecen, de esta manera usted los puede activar. O si le da doble clic, le aparece aquí la pantalla y aquí en esa pantalla los puede activar también, ¿cierto? Aquí le puede dar Start o Stop. Normalmente Apache se inicia en los puertos 80 o el 443. Él por lo general siempre reserva los dos puertos, el puerto 80 y el puerto 443. MySQL por lo general se ejecuta en el puerto 3306. Bien, eso es un aspecto. Lo otro que hay que tener presente es
Déjame cierro esta ventanita. Lo otro que hay que tener presente es que cada vez que usted hace una instalación de SAMP, debe tener presente dónde instala SAMP. ¿Por qué debe tener presente dónde instala SAMP? Porque es que resulta que donde usted instale SAMP, va a utilizar una de las carpetas que tiene SAMP para poder guardar los archivos que se van a trabajar. Me explico. Dentro de SAMP, usted va a donde tiene instalado SAMP. Yo en este caso la tengo en la unidad D, y en la unidad D está la carpeta SAMP, y dentro de SAMP hay una carpeta que se llama htdocs. Es importante que ustedes la tengan presente y que la tengan en cuenta. Dentro de SAMP. Miren, aquí se las estoy señalando. Dentro de SAMP aparece htdocs. Esta carpeta htdocs funciona como un repositorio cuando usted entra a internet y usted entra a una página web. Básicamente la página web siempre va a estar almacenada en un directorio como este, como htdocs. Dependiendo de la aplicación que usted tenga instalada, le funcionará la carpeta, bien sea htdocs o le va a funcionar una carpeta como por ejemplo, si usted tiene instalada una aplicación, no sé, digamos como WAM, no SAM, sino WAM, WAM le instala una carpeta que se llama www en lugar de esa, de htdocs. Entonces ahí es donde usted va a almacenar su información. Y al darle doble clic sobre htdocs, normalmente usted va a tener pocas carpetas. Yo ya tengo muchas aquí porque pues he trabajado con varias aplicaciones y he hecho varias cositas, entonces por eso aparecen tantas carpetas. Voy a crear una carpeta nueva aquí que se llame XI08, 118. XI08. Y dentro de este XI08 le voy a dar doble clic y miren que me aparece vacía. ¿Cierto? Ese XI08 me aparece vacía. Listo. Entonces yo aquí es donde voy a guardar toda la información que necesite trabajar, todos los archivos que vaya a necesitar trabajar en el lenguaje de programación, los voy a guardar aquí. Aquí es donde normalmente uno guarda los archivos en HTML. Pero bueno, vamos a otra cosa por ahora. Listo. Entonces, tenemos una carpeta guardada que está dentro de SAMP en htdocs, ¿cierto? En este caso yo le puse, miren, aquí está la dirección completa. Está dentro de SAMP. En SAMP está la carpeta htdocs y en htdocs creé la carpeta llamada XI08 para trabajarla con ustedes. Aquí es donde voy a guardar la información. Entonces, listo. Yo tengo abierto aquí, miren, el bloc de notas. En este caso es el Notepad++. Y dentro del Notepad++ voy a comenzar a trabajar con mi archivo. Entonces, lo primero que debemos hacer, recuerden, es guardarlo. Entonces, yo le voy a decir archivo, guardar como. Entonces, en guardar como, nos vamos a la carpeta, miren, en htdocs, me voy a la carpeta 118. Aquí está, ¿sí la ven? 118. Aquí tenemos las carpetas, miren. En htdocs está 118, entonces yo lo que voy a guardar, cuando lo vaya a trabajar, lo voy a guardar aquí adentro. Y normalmente, la primera página que uno trabaja es la página que se llama index. Y normalmente se llama index.html. Cuando usted abre un sitio web o descarga un sitio web, se da cuenta que en el sitio web, cuando usted lo abre y lo descarga, siempre hay una página que se llama index. Index siempre es la página principal en la que usted va a trabajar en una aplicación orientada a la web. Index siempre es la página principal. Y si usted va a trabajar con un lenguaje de programación, por ejemplo, como PHP, entonces la página debe guardarse con esa extensión, con extensión PHP. Entonces le voy a colocar index.php, porque es la primera página. Y aquí en tipo, normalmente este tipo de aplicaciones, recuerden que estamos utilizando, abrí Notepad++. Usted puede abrir si quiere, si tiene Sublime Text,
tiene Atom, tiene, no sé, Visual Studio Code, lo que usted tenga, la aplicación que tenga, usted la puede utilizar y usted guarda. Yo lo estoy haciendo con lo más básico, con el Notepad++, para que miren, a mí me gusta trabajarlo así, porque de esta manera uno puede aprenderse mejor el código cuando va a trabajar tipo backend. Entonces, usted puede ahí aprenderse el código de una manera muy fácil. Entonces, listo, miren que lo guardamos como index.php y cuando yo le digo clic en tipo, miren que en tipo me aparecen muchas extensiones o muchos tipos. Yo lo puedo guardar de muchas maneras con muchas extensiones. Miren que, pues, en este caso, se puede trabajar, miren, como un archivo de ActionScript. Estos tipos de editores soportan muchos archivos y muchos tipos de archivos. De hecho, ahí pues no acaba de, miren que aparece la lista, es bastante larga. Y aquí aparece la opción PHP. Entonces yo voy a elegir que se me guarde como un archivo PHP. Entonces, miren, ya le digo tipo PHP, el archivo se llama index.php y le digo guardar. ¿Cuál es la ventaja que tienen este tipo de lenguajes frente de pronto a otros lenguajes que se utilicen orientados a la web? Lo que pasa es que un lenguaje como estos, como PHP, un lenguaje orientado a la web, como PHP, es un lenguaje que se puede trabajar de forma embebida dentro de lenguaje HTML o viceversa. O se puede trabajar, por ejemplo, HTML dentro de lenguaje PHP. De manera que usted puede hacer que sus páginas trabajen de forma un poco más dinámica. Y un aspecto importante es que cuando usted trabaja las páginas en lenguaje PHP, usted puede ver la página y el código en PHP, pero solamente desde el lado del servidor. No se puede ver el código PHP desde el lado del cliente. Es decir, usted tiene su página ubicada en su servidor, y en el servidor usted puede después, por ejemplo, desde el servidor usted puede mirar el código y puede mirar las páginas que usted tiene programadas. Pero si usted las mira desde, por ejemplo, accediendo desde un computador cualquiera y accede a la dirección web para acceder a la aplicación en línea, usted en la dirección web, en la aplicación, desde el lado del cliente solamente observa código HTML, no observa código PHP. De hecho, vamos a hacer pues unos ensayos para que miren cómo es el funcionamiento. ¿Listo? Entonces, como PHP trabaja como código embebido dentro de HTML, entonces podemos nosotros colocar código HTML, código de etiquetas, que me imagino pues deben conocerlo ya, ¿cierto? Si no, pues haremos un breve repaso de algunas cosas. Voy a decirle, por ejemplo, que voy a crear un código HTML y cierro aquí HTML. Miren que estamos comenzando con código HTML, ¿cierto? Recuerden que si lo vamos a trabajar como HTML5, entonces nosotros se le debe colocar esta etiqueta, doctype, creo que es HTML. De esta manera, con este HTML, usted ya está definiendo que el archivo que va a trabajar es HTML versión 5. Si usted no pone esta etiqueta, usted le está diciendo al navegador de Internet, todo lo que usted está haciendo aquí lo interpreta el navegador de Internet. Si usted aquí le dice que, que no es doctype HTML, entonces el navegador web entenderá que usted no está trabajando con HTML5. Y HTML5, recuerden que pues ya tiene muchas más validaciones, mejoras que se hacen directamente desde el HTML, lo que le puede dar, pues, brindar mayores ventajas a la hora de trabajar. Entonces, bueno, HTML, por ahora, pues, no le digamos el conjunto de caracteres, solamente digámosle, pues, que es HTML. HTML tiene un encabezado. No sé si esto lo habíamos visto en clases. Una etiqueta que significa significa encabezado. Este head significa que se va a colocar algo en el encabezado y también tiene un body. Miren que estas etiquetas van entre los símbolos menor que y mayor que.
y se abren y se cierran. Se abren colocando solamente el nombre de la etiqueta y se cierra colocándole slash y el nombre de la etiqueta. No todas las etiquetas se cierran. Hay algunas etiquetas que solamente se las colocan, como un salto de carro, por ejemplo, que es BR. Dentro de la etiqueta, por lo general, van aspectos como el título. Títele. Por ejemplo, yo le voy a colocar mi primera página. Voy a colocar en la tilde a propósito. Página en PHP, porque eso puede generar un error. Slash título. Ahí está el encabezado. Ahí está el body. Y aquí le voy a colocar con un H1, un encabezado. Que diga, hola mundo. Hola sección 8 lo voy a colocar. Más bien, porque siempre hola mundo. Listo, hola sección 8. Entonces yo lo guardo. Y este archivo se lo puede revisar desde cualquier navegador de Internet. Desde cualquier navegador de Internet lo podemos revisar. ¿Cómo lo revisamos? Recuerden, importante tener activo SAM. En SAM deben tener activo Apache, ¿cierto? Algunos de ustedes han trabajado, por ejemplo, con phpMyAdmin, cuando ustedes le dan localhost, y lo hemos trabajado, ¿cierto? Le damos localhost y él abre phpMyAdmin. Pero entonces ya no vamos a abrir esa página, sino que vamos a abrir es otra ubicación. Cuando usted le da clic a localhost, cuando usted le da clic a este localhost, usted lo que está abriendo es la dirección, en este caso, en mi computador es de /sam /htdocs. Eso es lo que yo estoy abriendo cuando le coloco localhost. Entonces, como yo voy a querer abrir lo que está dentro de la carpeta 11.8, me falta colocarle XI08. Entonces vamos hacia allá. Vamos a colocar eso. Le voy a colocar localhost /XI08 y le doy enter. Miren que me aparece hola sección 08, que fue lo que acabo de hacer en esta página web. Miren, yo le doy aquí localhost XI08 y no le digo nada más. Él automáticamente, cuando yo no les digo aquí ningún archivo, porque debía haberle dicho, por ejemplo, index.php, para que vaya a abrir index.php, y él hace lo mismo. Cuando yo no le coloco el index, sino que simplemente le doy la ubicación de la carpeta, miren, 11.8, entonces él va y me abre por defecto index.php, que es hola sección 8. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Todavía no hemos tocado PHP. Código en PHP no hemos trabajado aún. Pero vamos claros hasta ahí. Si hay alguna duda en este caso. Ok, vale. Muy bien, David, gracias. Bien, voy a aprovechar Daniel Osorno, listo. Bien, entonces miren, hasta ahí solamente hemos colocado esto, ¿cierto? Y miren lo que aparece acá en la barra de título, en la barra, en la pestaña del navegador. En la pestaña del navegador aparece mi primera página web, mi primera página en PHP. Observen lo que está aquí. Y aparece con el icono de SAMP, porque no le hemos puesto icono, pues eso ya es más de frontend, ya es de crear un favicon, por ejemplo, para poder colocar un icono diferente aquí. Aparece simplemente el texto, ¿cierto? Aquí está. Entonces, este título que colocamos aquí es el que aparece acá arriba, en el navegador. Y aquí aparece el encabezado que dice hola, sección 08. ¿Listo? Entonces, les había dicho, PHP es un lenguaje que se utiliza de forma embebida.
dentro de un navegador de Internet. Voy a quitar esto de la sección 8. Bueno, dejémoslo más bien, está encabezado. Y vamos a colocar algo aquí. Normalmente cuando nosotros vamos a escribir en código PHP, el código PHP se simboliza de esta manera. Le damos el menor que, le damos signo de interrogación. Cuando nosotros escribimos eso, el navegador ya entiende que vamos a trabajar con lenguaje de programación PHP. Hay otros símbolos para utilizar otros lenguajes de programación, como C#, por ejemplo, como JSP, que es la versión de Java para servidor, pues para el caso backend, ya pues con el trabajo hoy por hoy con Node.js, etc. Pero por ejemplo con PHP entonces es el signo menor que y el signo de interrogación. O puede dejárselo así o puede dejarse también en la palabra PHP. Normalmente se utiliza de esta manera. De esa manera se sabe que se está abriendo algo que está en lenguaje PHP. Y como se lo abre, se lo debe cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Lo cerramos con el signo de interrogación y el signo mayor que. Entonces, todo lo que esté aquí adentro será código que esté en lenguaje PHP. Todo lo que esté aquí se trabajará en lenguaje PHP. Lo que está aquí adentro. Entonces, mire que esto aquí irá a código PHP. Y en código PHP, ¿qué se puede hacer? Se trabaja programación tal cual como se trabaja, por ejemplo, en Python, como se trabaja en cualquier otro lenguaje. Y vamos a comenzar por lo más básico. En Python, en PHP, trabaja también como con Python, las variables las trabaja de forma dinámica. ¿Qué quiere decir que son de forma dinámica? Que usted no las tiene que declarar, así como en Java. Recuerde que en Java usted tiene que decir que declara una variable si es de tipo entero, tiene que decir que es entero, si es de tipo float real, tiene que decir que es float, si es de tipo cadena de caracteres, tiene que declararla así como cadena de caracteres, etc. En cambio acá, usted simplemente le da una asignación a una variable. Y de esa asignación usted puede ya mostrar, la puede trabajar. Bien, una variable en el lenguaje de programación PHP se nombra anteponiéndole siempre el símbolo $. Entonces yo le voy a colocar $, variable 1. Entonces se coloca el símbolo $, y se pone el nombre que vaya a utilizar para su variable. $variable 1. Entonces, por ejemplo, aquí, como ya estamos colocando el símbolo $, antes, entonces ya sabemos que estamos nombrando una variable. En este caso, pues se llama variable 1. La he nombrado así, variable 1. Variable 1 es igual, por ejemplo, a un número cualquiera. Creo que al número 15, por ejemplo. Y aquí, a diferencia de Python, sí debo finalizar con punto y coma. Porque él no me ejecuta una sentencia sino hasta cuando encuentra el punto y coma. Entonces, variable 1, por ejemplo, igual a 15, punto y coma. Y de ahí, yo puedo utilizar una palabra que se utiliza en PHP, que es para poder imprimir en pantalla la información que nosotros necesitamos mostrar. Para poderla mostrar en pantalla, yo simplemente le digo echo. Utilizo la palabra hecho. Hecho se utiliza para poder mostrar en pantalla la información. Entonces yo le voy a decir hecho, símbolo de $, variable. Ahí simplemente hemos declarado una variable, le hemos dado un valor a esa variable y la estamos imprimiendo en pantalla a esa variable. Entonces me va a aparecer la sección 8 y abajo me debería aparecer el número 15. Voy a guardar, control S, y acá actualizo, F5. Bueno, miren, me dice que no está definida la variable. ¿Por qué le di variable aquí? Es variable 1, ¿cierto? Miren que aquí la nombre variable 1, y acá le estoy diciendo eco variable solamente. Debo aquí nombrarla como variable 1, porque así la declaré. Guardo aquí, control S. Entonces miren que este tipo de errores también, bueno, menos mal ocurrió,
¿Por qué es importante tener presente esto? Entonces miren que él me dice, me genera errores y es importante, miren, por eso tener dominio del inglés. Porque él aquí me está diciendo cuál es el error, en qué línea está el error. Él me dice, mire, hay una variable indefinida y me dice cómo se llama variable. ¿En dónde? En dsam.htdocs 11.8 index.php en la línea 10. Entonces miren que ahí no me hizo nada, ¿cierto? Entonces ya fuimos y corregimos la línea 10. Claro, aquí solamente decía variable, ya le coloqué el 1 porque se llama variable 1. Guardo, control S, y acá vengo y actualizo F5. Miren que aquí ya me aparece el valor, el número 15. Me ejecuta el código en PHP. Y lo que les decía, cuando nosotros verificamos el funcionamiento, nos vamos a un navegador web y le decimos localhost, por ejemplo, en este caso, 1108. Y nosotros vamos a verificar el funcionamiento. Miren lo que estamos escribiendo aquí. Aquí escribimos código en PHP. Profe, Señor. y en la consola del navegador no se puede ver el valor de esa variable. Allá voy. Allá es donde vamos a ver. O sea, por ejemplo, usted va aquí, dice hola sección 8 y dice el valor 15, ¿cierto? Y usted aquí le dice clic derecho, ver código fuente, por ejemplo. Mire lo que le parece en el código fuente. En el código fuente no le aparece el código en PHP, solamente le sale el valor en HTML. Todo lo que usted genere desde PHP, aquí no lo va a ver. Es más, si usted se va al inspeccionador, le dice F12, ¿cierto? Miren que aquí en F12, miren lo que le aparece. Le dice que es simplemente un texto. Esa es la ventaja que tiene un código, por ejemplo, en PHP, que usted lo puede ver desde el lado del servidor, pero desde el lado del cliente usted lo que ve es esto. Usted aquí no ve código en PHP. Código lo de PHP solamente lo ve desde el servidor. Usted ya lo que ve como usuario es HTML, la ejecución del código en HTML, no más. ¿Sí es claro? Camilo, ¿es claro? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, mire, tenemos una variable, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer en un lenguaje como PHP? Lo que se puede hacer en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, voy a colocar una variable 2. Variable 2 igual a un valor 20, por ejemplo. Luego creo una suma. Bueno, recuerden que se deben crear las variables sin espacios, ¿cierto? Más bien, si ustedes van a utilizar espacios, más bien utilizar guiones bajos para nombrar las variables, bien sea guión bajo o la notación camello, cuya simbología es que se utiliza la primera letra en mayúscula y las demás van en minúsculas, etcétera. Entonces la variable suma, que sea igual, por ejemplo, a variable 1 más variable 2. Variable 1 más variable 2 y le voy a decir eco aquí, suma. Entonces, miren, ya miramos que se declara una variable, hemos visto que se crea una variable que se la puede mostrar en pantalla. Voy a decirle control S y aquí voy a decirle F5. Mire que me muestra qué valor me está mostrando. 35. 35, ¿qué es? La suma de 15 más 20, ¿cierto? Mire, estamos variable 1, 15, variable 2, 20. La suma es 15 más 20 y le digo eco suma. Y él me muestra solamente 35. Y lo mismo, si yo le digo ver código fuente, mire que él me muestra solamente el valor 35. No me está mostrando nada en código PHP. Solamente me muestra lo que se imprime en HTML desde el lado del cliente. Si hacemos algo en JavaScript, lo de JavaScript sí se muestra aquí, no se muestran los enlaces, pero cuando trabajamos PHP, lo de PHP no se muestra aquí, solamente se muestra HTML. Bien, miren que ya hemos colocado la suma. Quiero mostrarles también
que se puede, que las variables son de tipo dinámico. Miren que aquí las estamos declarando, son números enteros, ¿cierto? Ahora si yo le digo asuma, que asuma sea igual a suma más 0.5, por ejemplo. Y vuelvo y le digo eco suma. Entonces yo lo guardo, me van a aparecer dos valores juntos, me van a aparecer el 35 y me va a aparecer un valor ahí pegado. Miren. ¿Qué fue lo que hice aquí? Ah, me faltó el punto y coma acá arriba. 0.5, punto y coma, ecosuma. Mire que me dice parse, error, me dice, syntax error. Hay un eco inesperado en la línea 14. Ah, pero no he guardado. Control S para guardar y aquí vengo y actualizo. Mire que me aparece el 35 y me aparece 35.5. Me aparecen juntos los dos valores. Me aparecen pegados. Esos valores, ¿sí los ven? Me aparecen junticos. El 35 y 35.5. Este que es entero se me convierte en valor decimal. Ahora ese 35.5 es un valor decimal. Entonces, ¿ahí yo qué puedo hacer? Mire, para poder ver mejor esa información, puedo concatenar. Así como uno concatena para mostrar información en Python. Recuerden que con Python es con la coma que concatena, con el más. En PHP usted concatena con el punto. Entonces, yo le puedo decir aquí, eco, suma, este es un, entre comillas, tal como en cualquier otro lenguaje de programación, le voy a colocar un texto, valor entero. Valor entero, y lo concateno con suma. Concateno con este punto. Entonces yo guardo, miren, y acá actualizo, y me aparece la palabra, valor entero 35. Y me sigue apareciendo ese 35.5 ahí seguido. Ahora este eco de acá abajo le voy a decir valor decimal. Este es ya no es un valor entero, sino que es un valor real, es un float. Porque ya tiene decimales, ¿cierto? Punto suma. Entonces esto lo guardo, vengo acá y actualizo. Mire que me aparece valor entero 35, valor real 35.5, pero igual me siguen apareciendo juntos. Me siguen apareciendo juntos. Entonces, como me siguen apareciendo juntos, la idea es colocar un salto de carro. En HTML, ¿cuál es la etiqueta para colocar un salto de carro o un salto de línea? O un enter. Muy bien, Santiago, excelente. BR, correcto. Sí, señor. Entonces es BR. Y como es BR, lo que vamos a hacer es aquí en nuestra aplicación, aquí le voy a decir que me coloque valor entero, 2 puntos suma. Entonces va aquí, ¿no? Me va sumando y me va colocando el valor 35. Este valor real lo quiero abajo. Entonces, como lo quiero abajo, después de valor entero, aquí, por ejemplo, yo puedo concatenar y entre comillas escribo la etiqueta BR, la que puso Santiago ahí. Mire, concateno con la etiqueta BR, porque este es código en HTML. Entonces, miren que está trabajando. Ah, bueno, miremoslo funcionando primero. Le coloco el BR, ¿cierto? Entonces vengo acá y actualizo. Y mire que ahora ya el valor real me aparece abajo. Si yo le doy clic derecho aquí y le digo ver código fuente, mire que me aparece simplemente valor entero, BR, valor real. No me aparece nada de PHP, solamente me aparece puro código HTML. Mire cómo lo tenemos acá en PHP, lo estamos creando así, y así es como nos aparece en pantalla, con el BR. Entonces mire que además de esta manera, nosotros estamos creando, miren, código HTML, lo bajo un poquito. Mire, código HTML, dentro de HTML estamos creando de forma embebida código PHP. Y dentro de PHP también de forma embebida estamos colocando código HTML.
HTML. Es importante que eso lo tengan claro para poder ejecutar código, para poder ejecutar el funcionamiento. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, a esto le voy a colocar también, por ejemplo, que se me concatene con un BR. Comillas. Y a esa suma le voy a decir que se me concatene con, ya no la voy a sumar, sino que la voy a concatenar. Punto. De hecho, creo que me sirve la suma también. La voy a concatenar con las palabras ahora es texto. Y le digo que me imprima eco suma. Eco suma. Voy a guardar. Vengo acá y actualizo. Me faltó el punto y coma aquí. Uno se acostumbra a Python y como ya no utiliza el punto y coma, vas a decir, listo. Entonces, mire que me aparece valor entero 35, valor real 35.5, 35.5 ahora es texto. Esto ya se me convirtió entonces en una cadena de caracteres. ¿Qué les estoy mostrando con eso? Miren que la misma variable pasa de ser un valor entero a un valor real y pasa a ser a un valor de cadena de caracteres. Importante, una cosa, comentarios. Los comentarios se los coloca bien sea con doble slash, como en cualquier otro lenguaje de programación. Voy a colocar en el valor entero, la variable es un número entero. Tienen comentarios. Los comentarios en PHP pueden ser de una sola línea con doble slash. Slash y puede colocar el comentario. O también funciona en la versión PHP, creo que es de las 7 en adelante, funciona la almohadilla o el hashtag, que funciona también en Python. También se lo coloca como comentario. La variable ahora es un número real. Ah, bueno, este comentario está mal puesto aquí, coloquémoslo más abajito. Porque como le sumamos 0.5, la variable ahora es un número real. Entonces miren que este es comentario de una sola línea con doble slash, o comentario de una sola línea con hashtag, o comentario de varias líneas con slash asterisco para iniciar. Voy a darle aquí en enter. Ahora es una cadena de caracteres. Entonces, comentarios de varias líneas para iniciarlos con slash asterisco y para finalizarlos con asterisco slash. Mire que si yo no lo colocaba, todo esto me aparecía en comentario. Entonces le voy a colocar asterisco slash. Con asterisco slash, entonces ya me cierra los comentarios de varias líneas. Aquí tengo comentarios de varias líneas, comentarios de una sola línea con hashtag, comentarios de una sola línea con doble slash. Voy a guardar. Mire que pues, hemos documentado, hemos puesto comentarios. Acá vengo, ejecuto F5 y si miro el código fuente, mire lo que me aparece. No me aparece en PHP por ningún lado. Me aparece solamente valor entero 35, valor real 35.5, 35.5 ahora es texto. Pero esto es puro código HTML. Por ningún lado estoy viendo código en PHP. ¿Claro todo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Listo. Entonces, lo otro. Hasta ahí hemos visto cómo declaramos una variable, ¿cierto? Declaramos una variable, que una variable se nombra con el símbolo de dólar antes de colocarla. Símbolo de dólar, con el símbolo de dólar también se pueden hacer pues igual las operaciones.
También, por ejemplo, aquí la variable es un número entero, entonces valor entero suma, ahora es un número real, ahora es una cadena de caracteres. Miren que estamos haciendo comentarios de varias líneas, de una o varias líneas. Ahora vamos a ver el ciclo condicional, el if, por ejemplo. Entonces, if se lo coloca tal cual como se ponen en otros lenguajes de programación. Pero aquí en Python sí hay que colocar la condición entre paréntesis. A diferencia de lenguajes como Python. Recuerden que en Python uno solamente pone la sentencia y listo. Acá sí va entre paréntesis. Por ejemplo, yo voy a hacer ¿qué comparación? Que si variable 1 es mayor que variable 2. Si variable 1 es mayor que variable 2. Y para colocar las sentencias que van dentro del if, se colocan como en otros lenguajes, con llaves. Usted abre y cierra con las llaves. Si variable 1 mayor que variable 2, entonces podemos colocar, por ejemplo, echo para mostrar en pantalla la operación funciona, supongamos, o la comparación es cierta. Recuerden que esta es una expresión, recuerden que dentro de un if va una expresión, en este caso esta es una expresión relacional, porque va con el símbolo mayor que, o mayor igual, o menor igual, en este caso es mayor que, es una expresión relacional, y como es una expresión relacional, me devuelve falso o me devuelve verdadero. Me entrega solo dos resultados. Recuerden que una variable, una expresión que sea relacional o lógica, me entrega un resultado booleano, solo falso o verdadero. En este caso, si esto es verdadero, entonces me pone que la comparación es cierta. Pongámosle else, por el lado que no se vaya a ejecutar, le voy a decir echo, la comparación es falsa. La comparación es falsa. Bueno, aquí pues tenemos suma, esto lo podemos quitar. Y solamente dejamos eso. Entonces ya tenemos, por ejemplo, esta sentencia, este ciclo condicional, if, voy a colocarle aquí un comentario, ciclo condicional. Aquí, de hecho, esto es recuerden que es una inicialización de variables. Normalmente lo que uno debe comenzar a hacer siempre antes de comenzar un programa es declarar o inicializar variables. En este caso, pues estamos solamente inicializando las variables. De ahí viene el ciclo condicional, ¿cierto? Voy a guardar. Ahora vengo acá y actualizo. Línea 16. Ah, me falta un punto y coma, creo. Eso, sí, ve. Punto y comas porque es PHP. Siempre me olvido esos puntos y comas. A ver, guardo aquí, vengo acá y actualizo. Mire que me dice la comparación es falsa. ¿Por qué la comparación es falsa? Porque variable 1 es 15, variable 2 es 20 y variable 1 no es mayor que variable 2. Esto es falso, entonces se me viene por el else. Y en el else me muestra la comparación es falsa. Lo que está aquí, la comparación es falsa. Miren, verificamos nuevamente, ver código fuente. En código fuente solamente me aparece el texto, la comparación es falsa, no me aparece esta condición, no me aparece el condicional por ninguna parte. Todas las validaciones que uno haga o lo que haga solamente se las ve desde el servidor, no es posible verlas desde el lado del cliente. En este caso me aparece la comparación es falsa. Si yo lo cambio los valores, este ya no es 15, sino que es 25, por ejemplo. Guardo y vengo acá y actualizo. Ahora me dice que la comparación es cierta. Porque 25, variable 1, es mayor que variable 2. Entonces ahí ya tenemos la ejecución del ciclo if. ¿Sí es claro todo hasta ahí?
Recuerden, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta o hay quien no haya entendido nada hasta ahora? Bien, al igual que este ciclo if, por ejemplo, en PHP sí se puede utilizar el ciclo, el switch. Porque recuerden que, por ejemplo, voy a darle a una variable 1 un valor 1. Entonces voy a hacer varios if anidados. Voy a colocarle si variable 1, recuerden, voy a hacer una expresión relacional. Como es relacional, debo utilizar el doble igual. Aquí no puedo utilizar un solo igual, sino doble igual, para saber si variable 1 es igual a otro valor. Por ejemplo, si variable 1 es doble igual, es igual a 1, entonces aquí se me va a ejecutar, por ejemplo, voy a colocar ejecución de acciones con la primera opción. O que corresponden. Voy a darle aquí Enter y voy a seguir por acá abajo. A la primera opción. Recuerden que aquí sí le puedo dar Enter y puedo terminar abajo. Recuerden que todo lo que aquí en estos espacios, él no me los va a tener en cuenta. Esto me lo tiene en cuenta como si fuera solamente un espacio. Todo esto, miren, que corresponden a la primera opción. Él no me lo va a tener en cuenta. Esta variable 2 la voy a quitar. Ciclo condicional, aquí tenemos si variable 1 es igual a 1, entonces la primera dejemos ahí, como si la operación es falsa. Entonces miren que él me coloca ejecución de acciones que corresponden a la primera opción. Mire que me lo coloca seguido. Mientras yo no ponga aquí un BR, él me pone todo esto seguido. Y él me va a ejecutar todo el código hasta que encuentre el punto y coma. Por eso PHP sí es estricto con el uso del punto y coma. ¿Listo? De ahí continuamos. Estaba viendo un mensaje que manda Juan Betacur, que pena, se tuvo que desconectar. Bueno, Juan, tranquilo. Gracias por avisar. Dios lo bendiga también, muy amable, hasta luego. Entonces, miren que ejecutamos acciones que corresponden a la primera opción, en este caso. De ahí yo le puedo decir el else if. A diferencia de Python, por ejemplo, el else if aquí se utiliza como se lo utiliza en lenguajes como Java. Le puedo decir, por ejemplo, variable 1 es exactamente igual a 2. Entonces, ya vendría, por ejemplo, voy a copiar esto de aquí. Ejecución de acciones que corresponden a la segunda opción. Voy a guardar. Y aquí vengo y ejecuto. Entonces miren que se me siguen ejecutando acciones que corresponden a la primera opción porque variable 1 es igual a 1. Si variable 1 la pongo igual a 2, entonces aquí vengo actualizo, miren que ya me aparece ejecución de acciones que corresponden a la segunda opción. Ya no me aparece la primera, sino la segunda opción. Así sucesivamente puedo seguir utilizando el save, variable 1, exactamente igual a 3, por ejemplo. Entonces, echo, ejecución de acciones que corresponden a la tercera opción. Así sucesivamente, supongamos que aquí ya le vamos a decir else, la acción por defecto. No ha seleccionado o no se ha escrito una opción válida. Supongamos que lo por defecto sea que nos ha escrito, si no es ni 1, ni es 2, ni es 3, entonces que se ponga que no se ha escrito ninguna, no se ha escrito una opción válida.
Venimos aquí, actualizamos, punto y coma, debió faltarme algo, preciso. Actualizamos, miren que dice ejecución de acciones que corresponden a la segunda opción. Si yo le pongo aquí que variable 1 es 3, actualizo, ejecución de acciones que corresponden a la tercera opción. Si coloco 4, no se ha escrito una opción válida, porque no es ni 1, ni 2, ni 3. Quieren que así de esta manera podemos hacer ciclos if anidados. Además de los ciclos if anidados, puedo trabajar también con, recuerden que esta es una expresión relacional. Puedo trabajar también con una expresión lógica. ¿Cómo así con una expresión lógica? Recuerden que las expresiones lógicas son, por ejemplo, la negación, aquí, se la hace con el símbolo de admiración hacia abajo. Entonces yo puedo colocar signo de admiración hacia abajo y coloco esto entre paréntesis, por ejemplo. Aquí que estoy diciendo que si la variable es igual a 1, pero aquí le coloco negación, que si la variable no es igual a 1, entonces él me coloca ejecución de acciones que corresponden a la primera opción. Miren que la opción es 4. Entonces aquí le dije, si el variable 1 no, aquí es igual, exactamente igual a 1, y aquí le estoy diciendo que no, entonces, miren que yo vengo y actualizo acá y él me dice ejecución de acciones que corresponden a la primera opción. Me ejecuta esto. ¿Por qué? Porque la variable 1 no es igual a 1. Es decir, esto en este caso es falso y al colocarlo con negación acá se me convierte en verdadero y se me ejecuta. Si yo coloco aquí el valor 1, me va a pasar lo contrario. Ya no va a ejecutarse esto, sino que se me va a ejecutar esto. No he escrito una opción válida, porque no escribí ni 2 ni 3. Escribí 1, pero aquí le estoy diciendo que si no es 1. Miren que yo actualizo acá, me dice no se ha escrito una opción válida. Entonces puedo utilizar el símbolo es para hacer negación, bien sea de una variable o bien sea pues también de una expresión. En este caso es la negación de una expresión. Cuando yo le coloco a una sola variable, por ejemplo, esto, cuando yo lo coloco así, signo de admiración hacia abajo y solamente el nombre de variable, aquí estoy diciendo que esta variable no ha sido asignada. Es decir, si yo solamente coloco el nombre de variable sin compararla con nada, te estoy diciendo que si hay algo en esta variable, si se ha asignado algo a esta variable. Esto es muy útil cuando ustedes van a validar una página web. Por ejemplo, si viene desde una página anterior o si es la primera vez que la abren. O si es una variable que ya ha sido asignada mediante variables de sesión, por ejemplo, si han creado sesiones antes y van a hacer una comparación, entonces esto es útil para ello. Ahí le estoy diciendo, si la variable 1 no ha sido asignada, entonces colóqueme acciones que corresponden a la primera opción. Si yo vengo y actualizo, guardo aquí, vengo aquí y actualizo, me dice que no se ha escrito una opción válida. Claro, porque no es, yo escribí 1, pero el 1 no me está haciendo nada aquí. Si yo pongo aquí el 2, guardo, acá actualizo, miren que me parece ejecución de acciones que corresponden a la segunda opción, a la opción 2. Si coloco el valor 3 aquí, lo guardo y lo ejecuto aquí, miren que me dice ejecución de acciones que corresponden a la tercera opción. Pero si caso contrario yo lo borro o lo pongo en comentario, miren que aquí no he asignado ninguna variable llamada variable 1, no hay ninguna asignación. Entonces se me debe ejecutar esto, porque no he asignado nada en variable 1. Y esto me dice, si no hay nada en variable 1, entonces me ejecuta esto. Voy a guardar, miren acá, actualizo. Ah, bueno, él me dice que no está. Él me pone este pues es un aviso. Este no es un error, sino que es un notice. Miren que es un notice, este es como decir un warning, que me dice que hay una variable indefinida. La variable indefinida, variable 1.
en la línea 13. Mire que la línea 13 aquí me está diciendo que pues no está definida. ¿Cierto? No está definida. Sin embargo, él me pone el texto, ejecución de acciones que corresponden a la primera opción. Mire, ejecución de acciones que corresponden a la primera opción, porque no la he asignado. Ya esta asignación se puede hacer dependiendo de una condición, eso ya se va a ir viendo más adelante. Pero es importante que veamos eso. Ahora, supongamos que hacemos otra condición, que variable 1 sea, por ejemplo, mayor o igual que 0. Supongamos que no le llamamos variable 1 sino edad. Supongamos que estamos recibiendo una edad. Entonces, si edad es mayor o igual que 0, aquí puedo escribir AND para hacer la operación y. Lo voy a trabajar, miren que con intervalos. Supongamos que un niño llega hasta qué edad. Supongamos que hasta los, no sé, 10 años. Menor o igual que 10. Que pongamos es niño o niña, supongamos. El CIF. Entonces miren que vamos a hacer, si es mayor, ya no es menor o igual, sino que es mayor que 10 y menor o igual que 17, es adolescente. Y si la edad es mayor que 18, mayor o igual que 18, es adulto o es adulta. Y si no, nos ha escrito una, por ejemplo, una edad. Ya no pongamos una opción, sino una edad válida. Entonces miren que esta es otra forma de colocar el ciclo condicional y ya lo estamos colocando con operadores lógicos. Ya hicimos un operador lógico que era la negación. Este es otro operador lógico que es el AND. Entonces lo guardamos. Aquí dice edad 3. Entonces si yo lo actualizo, mire que me dice que es niña. ¿Cierto? Es niña o es niño. Porque está entre la edad mayor o igual que 0, menor o igual que 10. ¿Que la edad es 11? Entonces me aparece es adolescente. Que la edad es 18. Es adulto o es adulta. Que la edad es menos 1. No se ha escrito una edad válida. ¿Cierto? Miren. Entonces, mire que de esta manera nos funcionan también los ciclos condicionales anidados y estamos verificando ciclos condicionales en los que estamos trabajando expresiones relacionales y expresiones lógicas. Esta es una combinación, las dos relacionales con una expresión lógica. Y lo estamos trabajando con if y con else if. Ciclo condicional. Ahora, lo que les decía, en PHP sí funciona el switch case. Normalmente el switch case que se utiliza para menús, cuando uno va a colocar una opción, por ejemplo, opción 1 para tal cosa, opción 2 para tal cosa. Entonces aquí sí nos funciona. Ciclo condicional, switch, lo voy a colocar. Lo que se llama switch case. Y el ciclo condicional switch, ¿cómo se escribe? ¿Cómo es su sintaxis? La sintaxis del ciclo condicional switch es, colocamos la palabra switch. Switch, pero en este caso el switch debe iniciarse con una S mayúscula. En PHP se inicia con una S mayúscula. Entonces, switch. Y entre paréntesis, aquí se coloca el nombre de la variable. Aquí va la variable. Esto ya no le voy a poner edad, sino que le voy a poner opción. O OP solamente. Entonces aquí va la variable. En este caso la variable se llama OP. Entonces la debo colocar switch y entre paréntesis el nombre de la variable. Abro llaves
Y aquí en llaves ya comienzo con el case. Case. Como esta variable son números, entonces yo coloco los números sin comillas, porque son números enteros. Case 1. Y entonces aquí comienzo a colocar las acciones. Aquí irían acciones por la primera opción. Importante conservar una tabulación para saber que eso está ahí debajo. Por ejemplo, yo voy a colocar que me muestre acciones por la primera opción. Normalmente esto se lo hace siempre así, ¿cierto? Case 1 y debajo van acciones por la primera opción. Y en el switch, a diferencia pues del if, aquí sí debo finalizar con un break. Debo finalizar con un break para que se me salga, se me termine este ciclo. Recuerden que el break sirve para finalizar bien sea un ciclo mientras, while, o un for, o un switch, pero no me finaliza un if. Voy a copiar esto para 3 opciones solamente. Case 1, Case 2, acciones por la segunda opción. Case 3, acciones por la tercera opción. Y viene el default. Default es lo que pasa por defecto. Por ejemplo, no ha escrito una opción válida. O no se ha escrito una opción válida. Es lo que se hace por el default, por defecto. Break. Entonces miren que así se hace un switch. ¿Un switch qué hace? Recuerden que el switch lo que hace es resumir varios if-else. Entonces aquí lo que hicimos en lugar de la opción que hicimos, miren que lo resumimos con el switch case, que es lo que no se utiliza ya en Python. En Python ya no existe el switch, pero aquí en PHP lo podemos hacer. Entonces miren, si nosotros la actualizamos, dice no se ha escrito una opción válida. Volvemos y miramos, por ejemplo, el código fuente. Mire que en el código fuente no me aparece nada de PHP. Todo esto que hemos escrito aquí en PHP no me aparece acá. Acá solo me aparece, miren, el head, el body o la sección 8, que está aquí en un encabezado H1. Miren que es lo que se ve aquí. Y me aparece solamente no se ha escrito una opción válida, que es lo que ocurre ya dentro del programa, pero miren que todo lo que está en PHP no se me está mostrando aquí. Aquí solamente desde el lado del cliente solamente es posible visualizar código HTML. Bien, acciones por la primera opción, entonces que no es una opción válida, claro, porque OP vale -1. Entonces, si vale OP 1, vengo aquí, de hecho, actualizo aquí, miren que ya me aparece acciones por la primera opción, desde el código fuente me aparece acciones por la primera opción. Se me ejecuta lo que está aquí. Miren, vamos acá y actualizo también acciones por la primera opción. Puedo actualizarlo tanto aquí desde el código fuente como en la misma página. Acciones por la primera opción. Si OP vale 2, actualizo opciones por la segunda opción. Recuerden que aquí puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer una suma, puedo hacer que se me cree una variable, darle un valor específico a una variable, etc. Es decir, de hecho, aquí puedo decirle, nombrar otra variable que se llama acciones. Acciones igual, por ejemplo, 1. Entonces, acciones 1, por ejemplo, entonces aquí digamos acciones igual 2. Acá digamos acciones igual 3. Y acá digamos acciones igual a este texto. No se ha escrito una opción válida.
Entonces, fuera del switch, miren, yo creo que sí me funciona. Pues fuera del switch, yo le puedo decir eco opción seleccionada, dos puntos, y esto lo concateno con acciones. Mire que estamos definiendo el valor de acción, de acciones, lo estamos definiendo dentro del switch. Y dependiendo de la asignación que le demos, lo imprimimos por fuera y le decimos opción seleccionada, acciones. Por ejemplo, está la opción 2 seleccionada y vengo acá y actualizo, me dice opción seleccionada 2. Mire que acciones tomo el número 2. Que la opción es la 6. Opción seleccionada, no se ha escrito una opción válida. Porque no es ni 1, ni 2, ni 3. ¿Cierto? ¿Hasta ahí está todo claro? Ahora, puedo trabajar esto con letras, pero si lo trabajo con letras, en el switch case debo trabajarlas entre comillas. Y si la trabajo, por ejemplo, mayúscula o minúscula, es diferente trabajar una A mayúscula a trabajar una A minúscula. Claro que en este caso, PHP, pues vamos a verificarlo. Pero no recuerdo si es case sensitive o si no es case sensitive. Entonces, acciones, miren que es case A, case B, case C. Ahora OP ya no está en función de un número, sino de una letra. Voy a guardar aquí, vengo actualizo, me dice que no ha escrito una opción válida, correcto, porque no es ni A, ni B, ni C. Voy a colocar la A en minúsculas. Vengo acá, actualizo, sigue diciendo que no se ha escrito una opción válida, porque no es A minúscula, sino A mayúscula. Recuerden, ¿por qué será esa diferencia entre A minúscula y A mayúscula? ¿Quién me lo dice? Miren, pongo A mayúscula, actualizo y me dice opción seleccionada 1. ¿Por qué opción seleccionada 1? Porque como es OP la letra A, acciones vale 1. Si a OP le pongo ahora la letra B mayúscula, opción seleccionada 2. Mire, corresponde a la B mayúscula. Si OP lo pongo C mayúscula, actualizo, opción seleccionada 3. Si la pongo la C minúscula, opción seleccionada, no se ha escrito una opción válida. ¿Por qué no es válida? Recuerden, ¿quién me recuerda por qué no es válida? Profe, porque en la tabla ASCII la C minúscula y la C mayúscula no son las mismas y la tabla ASCII es en la que se basan pues los lenguajes de programación y los editores para pues para darse cuenta de qué símbolo es. Así es, muy bien, señor Ryan, gracias. Correcto, esa es la respuesta, sí, porque el código ASCII de la C minúscula es diferente al código ASCII de la C mayúscula, ¿cierto? Recuerden que el código ASCII básicamente es la representación en bits del número. Es un valor que se le asigna a cada letra. Juan pregunta, después que selecciona la opción, ¿se puede poner el texto al switch? No entiendo. Como la función que debe cumplir después de que se seleccione la opción, ya sea 1, 2 o 3. Claro, de hecho, usted dentro de un switch coloca acciones 1, por ejemplo, y aquí puede hacer un ciclo, de hecho, un if. If acciones, por ejemplo, es igual a 0, entonces que me coloque eco, por ejemplo, que me imprima algo aquí. Acciones no corresponde, supongamos. Punto y coma, else. Eco. Acciones tiene el valor 1. Mire, eso en el case A, por ejemplo.
Entonces ya tenemos muchas acciones dentro de un solo ciclo. Entonces mire que si, por ejemplo, el case A, acciones vale 1, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle a OP el A. Entonces mire que actualizó y me dice, acciones tiene el valor 1, opción seleccionada 1. ¿Qué es lo que me aparece aquí? Mire, acciones tiene el valor 1, que es lo primero que me aparece. Acciones tiene el valor 1. Acciones tiene el valor 1. Se me ejecuta lo de este if y después que me hace este break se me sale de este switch y se me ejecuta lo que está acá. Opción seleccionada y me aparece el 1. Aquí, por ejemplo, yo puedo decirle, mire que esto está aquí pegado. Yo no quiero que esto me aparezca pegado. Entonces yo aquí antes de esta O le puedo decir que me ejecute un salto de carro, un BR. Control S. Entonces yo vengo y actualizo y me dice, mira, acciones tiene el valor 1, opción seleccionada 1. Si a esta acciones yo le cambio el 1 y le coloco, por ejemplo, el 4 y actualizo, acciones sigue teniendo el valor 1, claro, porque la opción es A. Y se me viene y se me ejecuta el case A. Y en el case A me dice que, bueno, acciones tiene el valor 4, entonces él me dice opción seleccionada y me muestra acciones, ¿cierto? Pero me dice que se ejecuta por el lado de acciones, que acciones tiene el valor 1, no es el valor, no es 0. Acciones tiene el valor 1 porque acciones no es 0, acciones es 4. Por eso me muestra acciones tiene el valor 1. Y acciones se me está colocando acá, opción seleccionada 4, pero no hay opción 4 tampoco. Si yo le coloco acciones 0 y vengo y actualizo, entonces ya me dice acciones no corresponde. Acciones no corresponde y opción seleccionada es el valor 0 en este caso. Pero en realidad debería aparecerme que no he escrito una opción válida, pero es que no me aparece no he escrito una opción válida porque no he cambiado el valor en OP, lo que estoy cambiando es acciones. Miren que estoy haciendo ya ejecutando cosas dentro, puede ejecutar lo que ustedes deseen, se puede ejecutar lo que gusten dentro del case. Dentro del solo case se pueden ejecutar muchas cosas, pueden ejecutar lo que ustedes deseen. ¿Sí es claro? Yo no sé si estoy respondiendo a la pregunta a Juan. Ah, ok, con mucho gusto. Y en fin, miren, aquí uno puede ejecutar un for. Si queremos ejecutar un for, hagámoslo rápidamente. Ya no es ciclo condicional switch. Ya vimos el if, ya vimos el switch. Ahora ciclo repetitivo. While primero. Coloquemos el while. Entonces OP igual a 0. Y repeticiones. Igual a 3, por ejemplo. Entonces, while. Ciclo mientras, aquí adentro del ciclo mientras va la condición. En este caso, por ejemplo, podemos decirle OP, mientras que OP sea menor que repeticiones. Entonces me va a ejecutar algo. ¿Qué me va a ejecutar? Me va a ejecutar, por ejemplo, yo le voy a decir que me muestre eco, repetición, número, y aquí que me concatene con el valor de, por ejemplo, OP más 1. Lo estoy colocando en paréntesis, entonces el OP, miren que es un número entero, él me debería realizar la operación de sumarme 0 más 1 y mostrarme la información. Voy a guardar, vengo acá, voy a actualizar y me desecho. OP mayor que repeticiones. ¿Cómo está bien hecho? Está bien escrito esto. ¿Será por estos paréntesis? ¿Será que no van estos paréntesis?
No pongamos este más 1. En la línea 17, ¿por qué? Con repetición número P, ahí está todo bien escrito. Está aquí punto y coma, punto y coma. Ahora la P menor que repeticiones. Está puesto el punto y coma. Ah, me falta cerrar el PHP. Sí, no había cerrado PHP. Ah, bueno. Se me está haciendo un ciclo infinito. ¿Por qué se me hace un ciclo infinito? Vamos a parar esto. Porque aquí no estoy aumentando el valor de OP. Recuerden que como es un while, tengo que estarlo aumentando. OP igual, aquí como es PHP, si me funciona el OP++, como en C++. Le puede decir OP++ para que se me aumente en 1. Entonces miren que ya se me genera repetición 0, repetición 1, repetición 2. Recuerden que en Python lo que nosotros hacemos es decirle, en este caso para Python sería OP más igual 1, ¿cierto? Para decir más igual 1 o OP sería igual a OP más 1, también funciona. OP igual a OP más 1, también funciona. Esto es lo que nosotros ejecutamos para decirle, cuando nosotros le decimos en PHP o en eso es lo mismo que en C++ o en Java también, en Java funciona, no recuerdo, OP++. Para decirle OP++, simplemente le estoy diciendo que el valor de OP lo estoy sumando en 1. Ahora voy a comprobar si esto, por ejemplo, lo puedo operar también. OP más 1. Ah, bueno, miren que dice que no es un valor no numérico. Este 1, debo ponerlo, yo creo que es en paréntesis para que me pueda concatenar la operación. Eso, mire. Entonces yo pongo la operación en paréntesis, estoy ejecutando OP, que comienza siendo 0, le sumo 1 y me dice repetición número 1. Vea, repetición número 2, repetición número 3. Entonces yo no quiero que me aparezcan seguidas, sino que me aparezcan una debajo de otra. Entonces aquí debería concatenarlo, pues bien sea al principio o al final, con un BR. ¿Cierto? El BR que es el salto de carro. Entonces yo guardo, vengo acá y ejecuto y mire repetición 1, repetición 2, repetición 3. Me aparece una debajo de la otra. Con el ciclo while. Entonces miren cómo funciona el ciclo while. Pero recuerden que en el ciclo while debo inicializar la variable, debo hacer la condición y debo hacer el incremento. ¿Qué es lo que no ocurre con el ciclo for? ¿Cierto? Voy a colocarlo también. Ciclo repetitivo for. Aquí en PHP también funciona el do while. Recuerden que el do while se utiliza normalmente cuando uno necesita que por lo menos se haga una acción por defecto. Do while. Ah, bueno, pero es que aquí no lo tengo de forma periódica. Bueno, hagámoslo, do while. Sería do, entonces va a ser, por ejemplo, repetición número. Voy a hacer esto mismo de acá. Y aquí va while. Este no repetitivo for, sino do while. While, por ejemplo, entonces OP menor que repeticiones.
va a ser aparentemente lo mismo, ¿cierto? Aparentemente. Voy a colocar esto en comentarios generales. Ciclo repetitivo do while, miren, solamente me va a decir OP0, repeticiones es 3. Entonces él me va a hacer el ciclo y me va a hacer lo mismo que estábamos revisando. Le voy a dar aquí y le voy a dar F5. Mire que me hace lo mismo, repetición 1, repetición 2, repetición 3. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si OP es 3 y repeticiones es 3, observen que en este caso OP no es menor que repeticiones. OP no es menor que repeticiones. Pero, como es un do while, F5, miren que se me ejecuta al menos una vez. Estoy obligando a que esta serie de sentencias que están después del do se me tengan que ejecutar al menos una vez. Esto es muy útil cuando yo quiero que se me ejecute una porción de código, por ejemplo, al principio de un cargue de una página y que no se me ejecute más. Que cada vez que recargue la página no se me vuelve a ejecutar, por ejemplo. Entonces, trabajando con variables de sesión, en el caso pues de PHP, pues de HTML. Entonces miren que yo le pongo OP el valor 1000, por ejemplo. Y vengo acá y actualizo. Y me dice repetición 1001. Miren que se me ejecuta al menos una vez. Esta porción de código se me ejecuta al menos una vez. Pero pues ya no se me ejecuta más porque OP no es menor que repeticiones. Vuelvo y repito, si OP es el valor 0, se me comporta tal cual como funciona un ciclo while. Mire, pues si repetición 1, repetición 2, repetición 3. Con el do while. Aquí sí me funciona el do while. Y el que me falta, como les decía, el for. Voy a colocar esto en comentarios. Y voy a hacer lo mismo, pero con el ciclo for. Ciclo repetitivo. For. Vamos a esto en mayúsculas por aquí. Ciclo repetitivo do while. Ciclo repetitivo for. Ciclo repetitivo for funciona tal como funciona en lenguajes como por ejemplo C++ o como funciona en Java. For, por ejemplo, entonces yo aquí voy a comenzar con la variable de iteración por defecto, que es i. Uno le puede colocar cualquier variable, cualquier valor, le puedo colocar el mismo OP. Pongámosle ahí. Y igual a 0, punto y coma, y menor que repeticiones y más. Y aquí va esto, por ejemplo. Guardo, luego acá y ejecuto. Mire que me aparece repetición número 1111. ¿Por qué? Porque aquí dice OP, ¿cierto? OP más 1. Entonces yo quiero que me aparezca 1, 2, 3, le digo y más 1. Entonces mire que ya me aparece repetición 1, repetición 2, repetición 3. Entonces el for, mire que en este caso pues me resume un poco el while. Y otra cosa, tanto el if como el for como el while en PHP, eso sí tienen, pues funciona como en Python. Si usted dentro del ciclo coloca una sola línea, esa sola línea la puede colocar al lado del for, sin necesidad de colocar... no, las llaves sí hay que colocarlas, yo creo que sí. Me voy a ensayar ahí si funciona. Ah, sí funciona. Mire, como es una sola línea la que voy a colocar dentro de ese for, esta sola línea va dentro de ese for, la sola línea la puedo colocar al lado del ciclo. Mire, al lado del ciclo va el eco. Por ejemplo, ya no le voy a poner repetición n, sino repetición solamente. Ya no me va a aparecer este hashtag, sino repetición y el valor del número. Guardo aquí control S, vengo acá y actualizo y mira que me aparece repetición 1, repetición 2, repetición 3. Puedo colocar una sola línea al lado del ciclo para que se me pueda ejecutar. Y me funciona.
¿Listo, muchachos? Básicamente, esto hasta pues el funcionamiento de los ciclos era lo que quería que revisemos en la sesión de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bien, si no hay dudas y si no hay preguntas, entonces pues ya la sesión de hoy nos termina aquí. Importante que practiquen. Importantísimo que ustedes practiquen. Que me muestren, por ejemplo, que hagan el mismo ejercicio, que revisen el video y hagan el mismo ejercicio. Y necesito ver esta implementación que estoy viendo en este video, así tal cual, que me la realicen ustedes desde sus casas en implementaciones para la próxima clase. Juan pregunta, ¿se puede con Sublime Text? Claro que sí, se puede con Sublime Text. Por supuesto que se puede con Sublime Text, se puede hacer como les había dicho, con Sublime Text, con Atom, con Visual Studio Code. ¿Qué es lo importante? Que usted guarde los archivos con la extensión PHP. Guardar como y que los guarde, recuerde, dentro de la carpeta que usted vaya a ejecutar su implementación. Mire que está en SAM htdocs. Mire, aquí está. En la ubicación está en el disco D, en la carpeta SAM, donde tiene usted instalado, en este caso SAM, yo lo tengo instalado SAM, la carpeta htdocs, que es la que muestra en la web, y dentro de ella está la carpeta 1108. Y ahí estoy colocando el nombre del archivo con la extensión PHP. Para que nos funcione el lenguaje PHP, tienen que estar guardados los archivos con extensión PHP. Eso es lo importante. Y usted puede utilizar editores como Sublime Text, como les dije, como Atom. De hecho, puede utilizar hasta NetBeans, puede utilizar lo que usted quiera. El editor que quiera. El mismo blog de notas, sencillito. Yo estoy utilizando el Notepad++, blog de notas más. ¿Listo? Entonces, recuerden, al azar, a cualquiera le puedo preguntar en la próxima sesión. Comenzamos revisando eso, que ustedes hayan hecho esta implementación y que me la muestren funcionando. Con esas 3 repeticiones. En la próxima sesión de clase. Quiero saber quiénes llegaron apenas. Ya me ha llamado lista. Profe, yo tuve unos problemas con el internet y llegué tarde, llegué a las 9 más o menos. Ah, ok, Brian, gracias. Listo. ¿Quién más? Gracias, Brian, muy amable. ¿Qué ocurrirá con Johan? Ya van 2 sesiones seguidas que no se conecta. ¿Alguien tiene el número de él? Yo pues, voy a tener que llamar a Profe, yo estaba hablando ayer con Joan y él me preguntó qué clase iba a hacer y yo le dije que Diego Cruz y es el que tuvo problemas porque él, pues él me dijo que iba a venir. Gracias, Pablo, muy amable. Pero sí voy a tener que comunicarme con los acudientes porque pues ya van 2 clases seguidas que falta. Kenneth Leiciaga no estuvo hoy, ¿cierto? No, profe, Kenneth Lenciaga a mí me ha reportado que él tiene problemas de conectividad. Ok, gracias. Kevin. Profe, y también otro estudiante que tiene problemas de conectividad ya desde hace bastante tiempo es Dier Quintero. El único que a veces falta y no sé por qué es Johan. Profe Juan David Cortés. Líder Quintero. Juan David Cortés sí lo vi conectado. Como que tuvo problemas, él como que me decía que creo que me alcanzó a escribir, que tenía problemas. Sí, pero no le sirve el micrófono, profe. Ok, gracias. Gracias, Cristian. Listo. A ver, Samuel Herrera tampoco se conectó hoy, pero pues él sí se ha estado conectando, ¿cierto? Sí, profe, él también me reportó los problemas de conectividad. Ok, gracias. Samuel Herrera, entonces, Kenneth Leiciaga, Jefferson González, y pues la situación es como difícil con él, ¿no?
O sea, el caso sí está reportado. Johan sí preguntar a los acudientes. Averiguo no con Daisy, es la coordinadora de ustedes, ¿no? Listo. Didier. Jason Salas. Profe Jason sí no entró y no dijo nada. Él también, pues sí, él sí entra regularmente a las clases. Ah, ok. Gracias, Kevin. ¿Qué le pasaría hoy a Jason? Y Alejandro Villa. Yo a Alejandro Villa también lo he visto conectado con regularidad. ¿Qué le pasaría hoy? Tampoco ha reportado nada. Listo. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias por estar al pendiente. Bien, muchachos, entonces recuerden, revisaremos esa implementación en PHP para la próxima sesión de clase. ¿Listo? Les agradezco mucho que se me hayan conectado hoy. Sí, pues no hay más dudas, más preguntas. Les agradezco que se hayan Profe, conectado. Señor Santiago. una preguntita. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las otras materias? Como emprendimiento, ética. No entendí. Muy básico, Que, muy pasito se le escucha. que sí, ¿qué vamos a hacer con las otras materias? Como emprendimiento, ética. Ah, sí, vamos a seguir trabajando con ellas. Es que he querido que avancemos en lo que, pues, en lo que estamos avanzando para que ustedes puedan tener herramientas para que vayan avanzando en su proyecto de grado. Pero sí vamos a hacer actividades de pronto en 2 o 3 sesiones correspondientes a emprendimiento, a investigación, a, a tecnología también. Recuerden que esto es parte como, esto también se relaciona con tecnología, con emprendimiento y con investigación. De pronto ética si pues nos hará falta o revisaremos lo pertinente después. Pero Vale, pues sí, no los he querido pues saturar de actividades con las otras asignaturas para que ustedes puedan tener pues disponibilidad y realizar las actividades que tengan que ver con las otras asignaturas también. Gracias por la observación, Santiago. Listo, muchachos, entonces les agradezco su asistencia. Yo, Cristian. Profe, yo le quería preguntar lo que le pregunté ayer. Ah, Lo del, lo del correo. lo del correo.